Bienvenidos amigos. Hoy vamos a hablar de un hombre que intentó eliminar a Fidel Castro y vivió para contar. Aquellos que llegan a este canal por primera vez o que no conocen bien la historia de Cuba o tal vez conocen esa parte de la historia de Cuba que cuentan los que tienen en sus manos el poder y bueno, pues buscan ofrecer una visión edulcorada de la llamada Revolución Cubana y lo que significó Fidel Castro para ese país. Bueno, aquellos que tienen esa visión edulcorada, déjenme recordarles que Fidel Castro ha sido uno de los hombres que con mayor fuerza y criminalidad se impuso al frente de la nación cubana desde el año 1959 hasta, bueno, ya al final de sus días. Y que, bueno, ha dejado un legado con su familia, con su hermano y con sus seguidores, quienes se han encargado de toda esa historia de crueldad, de represión y tiranía, hacerla cumplir. Resulta que de tantas figuras que intentaron, se opusieron a Fidel Castro, muchas de ellas fueron apresadas, fusiladas, otras fueron perseguidas y estuvieron por muchos años en cárceles. Y también pues, está una parte de hombres que se tuvieron que ir del país, que se fueron al exilio y de igual manera buscaron muchísimas formas de eliminar a este dictador y pues hoy vamos a hablar de uno que vivió para contarlo. Se trata de Luis Posada Carriles, un hombre cubano, cienfueguero, que nació en 1928 y fue sin dudas una de las peores y más largas pesadillas del régimen comunista. Y hoy vamos a dar lectura aquí y de cierta manera vamos a dar espacio para que nos escuchen aquellos que no les gusta leer o que no están en un lugar donde pueden leer, pero sí escuchar lo que escribió Armando de Armas, un escritor cubano, también cienfueguero, un escritor reconocido como una de las figuras más importantes de la literatura en estos últimos años y precisamente ya desde mediados del siglo pasado, desde finales del siglo pasado y en lo que va de siglo, reconocido por su valor y su gran calidad en la narración, o sea, en la pluma. Al morir este señor, Luis Posada Carriles, él, bueno, pues se escribió algo y yo, bueno, pues quiero compartírselos hoy, más allá de que él explica que es una de las peores y más largas pesadillas del régimen comunista, también fue de los acérrimos y empecinados enemigos del dictador Fidel Castro y un hombre que vivió obsesionado con borrar del mapa la dictadura que ha oprimido al pueblo de la isla por más de 60 años. El hombre al que Castro, que nació en 1926 y murió en el 2016, era un hombre al que Castro le temía más que a nadie y que llamó el más famoso y cruel terrorista del hemisferio occidental. Ese hombre, Luis Posada Carriles, falleció en mayo de 2018 como una ironía del destino a los 90 años, la misma edad que tenía su némesis castrista al morir. El ex agente de la CIA hizo de su vida un intento constante de ajusticiar al que fue durante décadas despiadado. Su último intento probablemente se produjo en el año 2000, cuando Castro denunció aparatosamente un plan para matarle en Panamá, donde asistía a una cumbre iberoamericana. En conferencia de prensa en esa ocasión, Castro pidió ayuda tanto de las autoridades como del pueblo de Panamá para capturar a Posada. Consideramos que las autoridades del país anfitrión están en el deber de localizar al jefe terrorista y sus cómplices, impedir que escapen por cualquier terminal aérea, salida terrestre o marítima, arrestarlos y someterlos a los tribunales correspondientes por haber violado leyes nacionales e internacionales. Con toda seguridad harán el máximo para preservar el honor de su país y el éxito de la cumbre, que han sido puestos en riesgo por delincuentes internacionales que han actuado con indignante desprecio y burla hacia las autoridades y el pueblo de Panamá.
Nuestra delegación está en disposición de ofrecerles información de la que se dispone. Solicitamos a la vez la cooperación del pueblo panameño para que ofrezca a las autoridades cualquier indicio que pueda contribuir a la captura de los terroristas. Entregamos a la prensa con el ruego de que las publiquen fotos recientes de Posada Carriles. Y esto fue lo que emitió el régimen castrista desde el momento en que, según ellos, les llegó información confidencial de que durante la asistencia de Fidel Castro a esta cumbre, bueno, pues Luis Posada Carriles y otras personas que estarían trabajando con él en ese intento por eliminarlo físicamente. En esa misma conferencia, Castro denunció que anteriormente se había hecho un complot también para asesinar. Y esto se debió a que en la cuarta cumbre celebrada en Cartagena de Indias en junio de 1994 estuvieron a punto de disparar contra nosotros cuando recorríamos la vieja ciudad en una caravana de coches tirados por caballos que organizaron los anfitriones. Gabriel García Márquez viajaba junto a mí en ese recorrido. Habría tenido yo, en ese caso, el honor de morir con tan lúcido escritor. Fue otra de las cuestiones que dijo Castro con relación a lo que él denunció como otro intento de su eliminación por parte de Luis Posada en ese evento en Cartagena. Bueno, Posada Carriles fue detenido en el país centroamericano, Panamá, aunque la entonces presidenta Mireya Moscoso le indultó antes de dejar el mando, tras lo que, bueno, pues pudo viajar a El Salvador y de ahí entrar a Estados Unidos en 2005 de manera ilegal, por lo que debió enfrentarse a la justicia de Estados Unidos. Porque así fue, una vez que Fidel Castro hizo esa denuncia y dijo que lo querían matar, que lo querían quitar del camino, etcétera, etcétera, bueno, pues las autoridades de Panamá bueno, pues, actuaron en ese sentido y la señora Moscoso lo indultó antes de salir de la presidencia. Otros capítulos ligados a la lucha de Luis Posada por la libertad de Cuba son su participación en el fallido desembarco de Bahía de Cochinos, su labor como agente de la CIA, así como su paso por el ejército de los Estados Unidos entre 1962 y 1963, donde alcanzó el grado de subteniente. También es señalado como presunto participante, planificador y líder en la explosión de una bomba en el Hotel Copacabana de Cuba, de La Habana, en 1997, que resultó con la muerte de un turista italiano. Igualmente es vinculado con la voladura de un avión de cubana de aviación en 1976, en el que murieron 73 personas, hecho por el que fue absuelto tras 2 juicios en Venezuela, hechos bajo la presión y las amenazas para jueces, fiscales y abogados por parte de los agentes del régimen de Fidel Castro. Finalmente, antes de un tercer juicio y tras pasar cerca de 10 años en la cárcel, el patriota cubano logró evadirse durante una espectacular fuga. Los últimos años de Posada Carriles transcurrieron en el sur de Florida en una relativa calma. Tras ser absuelto en 2011 de 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de procedimiento por un tribunal de migración de Texas, donde se ventiló su caso de deportación, bueno, pues pudo venir hacia Florida. Según documentos desclasificados del Departamento de Estado, como agente de la CIA, viajó por distintos países latinoamericanos en los cuales trabajó activa y eficazmente contra los movimientos comunistas y de izquierda. De hecho, Posada Carriles trabajó en las décadas de 1960 y 1970 para los servicios de espionaje de Venezuela, Guatemala y El Salvador en la lucha antiguerrillera y países en los cuales resultó clave para desarticular la subversión y el terrorismo de los comunistas, fundamentalmente dirigidos desde Cuba, otro motivo por el cual Castro lo odiaría a muerte. En alguna ocasión él dijo, Castro buscaba la oportunidad para matarme a mí y yo para matarlo a él. A la muerte del dictador Fidel Castro en noviembre de 2016, el anticastrista exiliado dijo que consideraba injusto que su enemigo
jurado, muriese en el mejor hospital de la isla y tan tarde, aunque aún así veía su muerte como un triunfo. Reconoció entonces el diario El Nuevo Herald que Posada Carriles quiso matar al dictador cubano varias veces, pero el destino no quiso ayudarle, dijo el propio Posada en ese diario. Castro buscaba la oportunidad de matarme a mí y yo para matarlo a él, sentenció en esa entrevista. Por otra parte, en su obsesión, Fidel Castro hizo de Posada Carriles una especie de fetiche del mal. Mediante una feroz campaña publicitaria con fotos, carteles, caricaturas y comparsas de pioneros y marchas a lo largo de toda la isla, se le dibujaba como una suerte de vampiro con sangre en las fauces, entorpeciendo no solo los destinos de Cuba, sino del mundo. Pero Posada Carriles no fue solo un indomable guerrero, sino que deja además una abundante obra pictórica de índole paisajística y costumbrista que se ha vendido muy bien, sobre todo en Miami. Además, es autor de un libro de testimonios sobre su lucha contra los comunistas que se titula Los Caminos del Guerrero. Era, por otro lado, un hombre de buenas maneras y elegante vestir, que degustaba el buen whisky y una amena conversación entre amigos, salpicada de las múltiples lecturas de la historia. Con estas campañas contra Posada, se le solía culpar de cuanto evento infortunado sucedía dentro o fuera del país. Fue un hombre que, nacido en en la ciudad sureña de la isla de Cuba, la ciudad de Cienfuegos, este hombre no dio tregua a los comunistas en ninguno de los sitios por donde pasó, incluyendo la misma Cuba. Esta información y esto que acabamos de presentar aquí hoy, de igual manera lo pueden leer en La Frontera Transparente. Si ustedes quieren ir al sitio La Frontera Transparente, allí se lo dejamos con el título Intentó eliminar a Fidel Castro y vivió para contar. Con esto, amigos, bueno, pues hacemos una especie de aproximación a el autor de Los Caminos del Guerrero, un libro del que, bueno, pues estaremos hablando en siguientes invitaciones que me han hecho a otros canales, pero también aquí en este espacio buscaremos en el futuro conversar con amigos y con conocidos de este hombre al que, más allá de toda la posición que mantuvo siempre inclaudicable y de enfrentar al enemigo y mucho más, sobre todas las cosas, eliminar a los criminales y eliminar a una bestia como ha sido Fidel Castro, un hombre sumamente cruel, despiadado, un hombre que nunca vaciló en dar órdenes de eliminar a sus oponentes. Este hombre, bueno, pues le tocó cargar de por vida con todo el odio y toda la maquinaria de propaganda bestial que el régimen comunista desató contra él y que ya desde la época en que no existían redes sociales, ya desde esa época se sabe que el régimen cubano pagaba en distintas partes del mundo a buróes para que se encargaran de poner en todos los titulares, de poner en todos los medios la parte criminal y llenar de todo tipo de improperios a este combatiente cubano que no solo intentó luchar y eliminar el comunismo en la isla de Cuba, también lo hizo con mucha fuerza, con mucha inteligencia y con mucha energía en los países de Venezuela, operó en zonas de Colombia y también en otras partes de Centroamérica. Con esto los dejamos y como siempre los invitamos a visitar la Frontera Transparente, pero también si ustedes quieren escuchar de la misma, de la producción personal de Luis Posada Carriles, pueden, bueno, pues comprar el libro Los Caminos del Guerrero y en él estará de primera mano todo la narración de lo que fue la vida de este hombre.